Actualidad en Citas. Bueno, y es un gusto para mí darle en Citas la bienvenida a Gustavo Segré. A Gustavo es analista internacional, en este momento se encuentra en San Pablo y nos pareció una persona idónea para hablar justamente de los recientes resultados de las elecciones en Brasil. Ganó Lula da Silva con un 50.9% de los votos contra el actual presidente Jair Bolsonaro, 49.1%. Una ajustadísima elección. Bienvenido, Gustavo, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Gusto en escucharte. Muy bien, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, Gustavo, ¿te sorprendió el resultado? No, de hecho, cuando las encuestas lo daban tan favorito Lula, yo manifesté que la calle no mostraba esa diferencia. Uh-huh. Eso fue en el primer turno. En el segundo turno, en función de las buenas noticias presentaba Bolsonaro, entendía que esa diferencia podía inclusive achicarse, y así ocurrió. De los 6 millones que había en la primera vuelta, terminaron siendo 2 millones. Y queda muy claro que, de alguna forma, Brasil tiene un nuevo presidente en función del deseo de una región sobre 5 de toda la geografía brasileña, porque la diferencia que Lula saca en una región del noreste, específicamente en un estado provincial de Bahía, uh-huh, su capital Salvador, para que la gente se sitúe, sí, fueron 3,5 millones de votos, y el resultado final fueron 2 millones. Con lo cual, a pesar de Bolsonaro haber ganado en la región norte, centro-oeste, sur y sudeste, el presidente es Lula, por la determinación de 9 estados provinciales que, cuando uno los analiza, son los que tienen el menor índice de renta, el mayor índice de pobreza, el menor índice de educación, el mayor índice de analfabetismo, la mayor falta de infraestructura, y que además fue gobernado y es gobernado desde el inicio o el regreso de la democracia por el Partido de los Trabajadores, a quienes siguen votando a pesar de tener todo mal. Y ellos han determinado que el próximo presidente de Brasil sea Lula da Silva. ¿Hay algún tipo de comparación o metáfora que se pueda hacer con el conurbano bonaerense? Sí, claro, matanza, lisa y llanamente, claramente. Solo que el poder electoral de estos estados del noreste es mucho mayor que la matanza a nivel nacional. Pero sin ninguna duda, sí, claro, hay un paralelismo absolutamente determinante. ¿Te llama la atención la cifra de los votos no válidos o nulos, que asciende a 5.700.000 votos? Me pareció un montón, y yo creo que ahí están en las auditorías que se corroboran y que aparentemente está haciendo la gente de Bolsonaro, porque vos fíjate que tenés 5 millones de personas que en la primera vuelta fueron 3.500.000 más o menos, o sea, ahí tenés 1,5 millones de votos que fueron anulados, y la anulación no es proposital, o sea, votar en blanco es a propósito, yo voto en blanco. Votar nulo es por algún teórico error, y esto puede ser atribuible, en el caso que manifiesta, a una tendencia por parte de las autoridades del Superior Tribunal Electoral, que son claramente contrarias a Bolsonaro. Claro. Gustavo, de todas maneras, después del balotaje, pareciera el resultado mostraba que el Congreso iba a ser controlado por el partido de Bolsonaro. ¿Esto es así? Sí, va a ser así, exactamente así. Y esto le va a generar un problema para los cambios estructurales que quería hacer Lula, que eran de retroceso a mi modo de ver, porque buscaban de alguna forma que, por ejemplo, se retrotraiga la ley o la reforma de la ley laboral, la reforma de la ley sindical. Lula le quiere dar más poderes a los sindicatos, algo que sabemos a dónde conduce, y de alguna manera ese freno en el Congreso le permite al mercado una tranquilidad de saber que Lula no va a hacer ninguna locura. Uh-huh, uh-huh. Algunos analistas hablaban de un Lula más moderado, un poco más de centro. ¿Crees que esto es así? Espero que sea así. Yo no sé si es así o será así, pero espero que sea así. Su discurso era una mezcla de Gandhi con Mandela y Lula.
me pareció prudente que así fuera, contemplador, que genere la unión de los brasileros, porque en definitiva hay una grieta claramente marcada, ¿no? Ujú. Y esa posibilidad de un Lula más al centro, de alguna manera tiene el aval de su vicepresidente, Geraldo Alckmin, una persona criteriosa, con mucho cuidado en el recurso público, favorecer para eso. El mercado reaccionó favorable, el dólar bajó, la bolsa subió, bueno, y ahora claramente hay que esperar. Hasta que no se sepa, por ejemplo, el nombre del ministro de Economía, son todas especulaciones. Claro. Ahora, ¿querés, desde tu punto de vista analítico, Gustavo, contarnos una fortaleza y una debilidad del gobierno que deja Bolsonaro? La fortaleza claramente la económica. Hizo cosas muy bien. Hoy salió, por ejemplo, el índice de referencia para el superávit fiscal de septiembre, fue superavitario de nuevo, y Brasil tiene casi el 2% del PBI de superávit fiscal en este año. Es un número muy bueno, con una inflación en baja, un crecimiento en alta, generación de empleo, reducción de impuestos. Realmente fue muy bueno. La temática económica es muy buena, pero no le fue suficiente porque la franja electoral que elige a Lula no le importa la economía, le importa más cuál es la ayuda social, los planes sociales, los proyectos sociales. Bolsonaro llevó agua en esa región que no había, llevó infraestructura, puentes y todo que no había, y eso no se tradujo a votos. Es absolutamente determinante. ¿Cuál es la carencia? Creo yo lo discursivo. En lo discursivo me parece que Bolsonaro pecó en un montón de cosas, en afirmaciones que no eran necesarias hacer, que generaron el malestar de mucha gente, en la pandemia, por ejemplo, que aislaron de alguna manera las negociaciones del Mercosur por su mala relación con Francia, cuando estamos hablando de un país, no estamos hablando de una presidencia individual. El presidente, en este caso Bolsonaro, representa a Brasil 4 años, y después otros 4 si la gente lo votaba. No fue así. Claro. Lula representa a Brasil, no es Lula. Uno puede tener ideológicamente un poco de margen, pero cuando vos tenés en este caso 50.9 y 49.1, y no hay forma de hacer mucha locura, porque lo podés pagar muy caro en las próximas elecciones. Claro. Ahora, la causa de Lula, que fue desestimada por un tema no sé la palabra técnica, pero como un jurisdicción. Un tema jurisdiccional. Sí. Después no ha prosperado, digamos, el tema de la corrupción de su partido no ha llegado a otro puerto que no sea el cambio de jurisdicción. No, parece que no fue importante. O sea, la gente aceptó poner a un corrupto, porque literalmente él fue sentenciado por corrupto en 3 instancias. Él no fue inocentado en alguno de los procesos. No con lo cual indultado. Sigue siendo corrupto. Claro, no fue indultado. No, indultado no podía, pero si hubiera una determinación, una sentencia de la Corte diciendo Lula es inocente, ahí ok. Lo que hubo es Lula está descondenado porque se tuvo que anular el proceso por un error en la jurisdicción, pero las 3 sentencias no fueron cambiadas, digamos así. Claro. Y finalmente, Gustavo, ¿cuál es la repercusión de esto para el resto de Latinoamérica? Bueno, le da fuerza a la izquierda, a la idea de la izquierda, no obstante que mantiene la misma relación que uno observa del 2018, donde ninguno de los gobiernos pudo buscar la reelección al margen de la ideología. Si era de izquierda, ganó la derecha; si era de derecha, ganó la izquierda, y esto se mantuvo, y probablemente también se mantenga el año que viene en Argentina. Entonces, es una alerta para los gobiernos, diciendo, mira, hay cansancio electoral al margen de las propuestas. Y otra cosa bastante interesante, yo di la semana pasada una charla en una ciudad muy lejana, en Belén do Pará, arriba de todo, y había unas 300 personas, y le pregunté cuántos habían leído las propuestas de campaña, y solamente uno levantó la mano, el resto no. Entonces le dije, ¿cómo votaban? Y por la simpatía, por lo que nos lleva la persona, por lo que nos conduce la persona. Y dices, wow, qué arriesgado, ¿no? Impresionante. Hay otra pregunta también para hacerte, Gustavo, que es, aparentemente los medios le hicieron una contra a Bolsonaro muy notoria, y la gran red de medios O Globo fue muy, digamos, apoyadora de Lula, ¿no? Ese trabajo de antivoto Bolsonaro
¿Quiere decir de que hay gente a favor de Lula o es simplemente una oposición a lo que ya está? No, es gente a favor de Lula porque Bolsonaro le cortó la pauta publicitaria a los medios de comunicación masivos. Ajá. Entonces le generó muchas dificultades económicas. La vuelta de Lula les da la esperanza de que eso cambie. Claro. Buenísimo. Bueno, Gustavo, la verdad que ha sido muy interesante, muy claro siempre todo lo que nos explicás, así que muchísimas gracias por estos minutos con Citas. Gracias a ustedes, que sigan muy bien, hasta luego. Quedamos en contacto, adiós. Bueno, y así pasaba este analista internacional, Gustavo Segre, hablándonos de los resultados de las elecciones en Brasil y las causas principales por las cuales ganó Lula sobre Jair Bolsonaro.